Lo opuesto al día es la noche. Lo opuesto a la altitud es la profundidad. Lo opuesto a lo bueno es lo malo. Lo opuesto al mar es la tierra y así sucesivamente, ¿no? Hay muchos ejemplos más. Entonces, números simétricos se refiere a una pareja de números que se encuentra a la misma distancia del cero, pero de lados opuestos, es decir, tienen signo contrario. Entonces tengo aquí mi recta numérica, aquí tengo el 0. Entonces digamos que aquí tengo el negativo 1 y por aquí el 1 positivo. Entonces ambos números están a la misma distancia del 0, solo que están de lados opuestos. El negativo 1 estando de los lados negativos, del lado izquierdo, y el 1 estando del lado derecho, del lado de los positivos. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de números simétricos. Negativo 2 y 2, 4 y negativo 4, 1500 y negativo 1500 y negativo 0.07 y 0.07. Entonces estos se les llama números opuestos. Y aquí lo podemos observar. Si me voy, por ejemplo, al negativo 2 y al 2, ¿cuántos espacios tienen que caminar para llegar al 0? 2. Y en el caso del 2 positivo lo mismo. Entonces son simétricos solamente que están del lado opuesto al 0. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí en esta recta numérica dice ahí, ¿cuántas unidades hay del 0 al 5? Aquí está el 0 y aquí está el 5. Dice ahí, como ves, hay 5 yendo hacia la derecha, de aquí para acá. Entonces decimos que la distancia de 0 a 5 pues es 5. Ahora, ¿cuántas unidades hay del 0 al negativo 5? Entonces, del 0 al negativo 5, aquí está el negativo 5, pues también hay 5, ¿no? Solo que esto es del lado contrario. Entonces, esto comprueba lo que acabamos de explicar sobre los números simétricos. Muy bien, ahora ustedes en esta actividad 3 van a anotar el simétrico a cada uno de los siguientes números. Muy bien, ahora nos vamos con valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto se refiere a la distancia que tiene un número al origen o al cero. El símbolo para representar el valor absoluto son barras verticales, como las que observamos aquí. No se toma en cuenta el signo, solamente la distancia. Muy bien, entonces tenemos aquí, por ejemplo, el número negativo 3 y se le calcula su valor absoluto. Sabemos que se trata de valor absoluto porque el negativo 3 se encuentra dentro de las barras verticales. Y entonces, ¿cuál es el valor absoluto de negativo 3? Pues 3. ¿Por qué? Porque tiene que caminar 3 espacios para llegar al 0. Muy bien, entonces, como mencionamos, es la distancia de un número al 0. Eso es valor absoluto. Ahora, en el caso de 5 positivo, recuerden que sabemos que es positivo porque no tiene signo. Tenemos entonces aquí calcular el valor absoluto de 5, pues en este caso es 5. ¿Por qué? Porque si nos ubicamos en el 5 positivo, hay que pasar 5 espacios del 5 al 0. Y aquí está. Muy bien. Y pues algo que hay que tomar en cuenta es que el valor absoluto del 0, pues es 0. Porque pues el 0 no tiene que caminar nada para llegar al 0. Muy bien, entonces, el valor absoluto siempre es igual o mayor que 0 y nunca va a ser un resultado negativo. Muy bien, y aquí tenemos otros ejemplos sobre el cálculo del valor absoluto. Tenemos aquí en el primer caso, valor absoluto de negativo 11, pues es 11. ¿Por qué? Porque son 11 espacios que se caminan del negativo 11 al 0. Y lo mismo sucede en el caso del 11 positivo, pues son 11 el resultado, es 11 el resultado ya que son 11 espacios que se tienen que caminar del 11 al 0. Ahora el valor absoluto de negativo 7 es 7 y esto es por la misma razón. 7 espacios hay que caminar para llegar del 7 al 0. Lo mismo en el caso del 7 positivo. Como observan, ¿qué pasa con el resultado? Pues no tiene signo porque estamos hablando simplemente de los espacios que se tienen que caminar para llegar al 0. Repito, se toma en cuenta solamente la distancia, más no el sentido. Muy bien, y aquí tenemos negativo 3, valor absoluto de negativo 3, pues es 3.
Y el valor absoluto del negativo 5 pues es 5 y de 5 pues es 5. Entonces si quisiéramos, por ejemplo, calcular el valor absoluto de negativo 2, tenemos la recta, aquí está el 0, negativo 1, aquí negativo 2. Y pues, ¿cuál sería nuestro resultado? Pues sería 1, 2, porque como observaron son dos espacios que se caminan del negativo 2 al 0. Muy bien. Ahora a ustedes en la actividad 4 les va a tocar calcular el valor absoluto de los siguientes números. Ojo chicos, es lo mismo si es número decimal y fracción. Se aplica lo mismo. Muy bien, ahora en la actividad 5 ustedes van a ordenar los siguientes números de menor a mayor, tomando en cuenta que los positivos siempre son mayores a los negativos, tomando en cuenta que el 0 es el punto medio entre los números negativos y los números positivos. Y por último, tomando en cuenta que entre más alejado esté un número del 0, no importa que la cantidad se vea muy grande, va a ser un número menor. Muy bien. Ahora, continuamos con las reglas de los signos. Tenemos aquí menos por menos. Recordemos que el paréntesis significa multiplicación. Si multiplicamos un número negativo por negativo, nos da un resultado positivo. Si multiplicamos un número positivo por otro positivo, nos da un resultado positivo. Si multiplicamos un número negativo por uno positivo, nos da un resultado negativo. Y si multiplicamos uno positivo por uno negativo, nos da un resultado negativo. Muy bien, entonces de lo anterior, ¿qué deducimos? Muy bien, que signos iguales siempre van a dar un resultado positivo y que signos contrarios siempre nos va a dar un resultado negativo. Muy bien, ahora las reglas de los signos se aplican directamente para operaciones de multiplicación y división. Ok, entonces aquí les puse los ejemplos, es lo mismo, positivo por positivo nos da positivo, negativo por negativo nos da positivo y así sucesivamente. Y lo mismo sucede en el caso de la división. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Entonces tenemos aquí la multiplicación de 2 por 3. Ambos son positivos, entonces positivo por positivo, que nos da un resultado positivo, ¿verdad? Pero ya sabemos que no hay que escribir el más porque pues si no tiene signos porque es positivo. Muy bien, después tenemos aquí negativo 2 por negativo 3, es decir, menos por menos, nos da más y el resultado nos da 6. Después aquí estamos multiplicando un número negativo por uno positivo, menos por más, nos da un resultado negativo. Después aquí estamos multiplicando un número positivo por un número negativo, porque hay paréntesis, porque el paréntesis me ayuda a separar el negativo del 3 del signo de por de multiplicación. Muy bien, entonces tenemos aquí más por menos nos da negativo, nos da menos. En este caso, negativo 6. Y en el caso de la división se aplican igual directamente la regla de los signos. Si tengo un número positivo entre un número positivo, 6 entre 2, pues me da un resultado positivo, positivo 3. Si tengo una división de un número negativo entre un número negativo, de nuevo aquí el paréntesis actúa como separador del signo negativo y el signo de división. Muy bien, entonces negativo 6 entre negativo 2 nos da positivo 3. ¿Por qué? Porque menos entre menos da más. Muy bien, después tenemos aquí negativo 6 entre 2, positivo. Entonces esto es menos entre más, nos da un resultado negativo. Después tenemos aquí el positivo 6 entre negativo 2, es decir, más entre menos, nos da menos. En este caso, menos 3 o negativo 3. Muy bien. Ahora ustedes van a realizar estas operaciones. Por favor, no olviden de aplicar la regla de los signos y recuerden que los paréntesis sirven para separar los signos negativos de la operación de multiplicación o división. Muy bien, espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, me pueden mandar mensaje y espero sus resultados, chicos. Que tengan bonito jueves. Gracias por su atención.